Muy buenas noches. A continuación vamos a dar a conocer la actividad 4, Fundamentos y rol del psicólogo educativo, fase 2, presentado por Magnolia Naumatoma y Gloria Naumatoma, área de psicología educativa, tutor Ana María Morales Cárdenas. Introducción. El presente trabajo refleja la labor del psicólogo educativo dentro del ámbito educativo y sus aportes en el mantenimiento de una adecuada educación. Según la definición de Colón, la labor del psicólogo educativo dentro de los colegios está en poder intervenir en todos los procesos psicológicos que afecten el aprendizaje. Para esta labor es necesario que el profesional en psicología deba conocer algunos conocimientos y habilidades para obtener un mejor desempeño. Entre los conocimientos que se encuentran los fundamentos teóricos que enmarcan a la psicología, así como la adecuada formación en el ámbito educativo que le permita establecer las mejores estrategias para evaluar teniendo un conocimiento de la realidad de la cual se enfrentan, y entre las habilidades es la aplicación adecuada de los conocimientos con la práctica, logrando una comunicación asertiva y un trabajo en equipo. Aprendizaje. El aprendizaje es un proceso continuo y natural al que el ser humano está expuesto todos los días de su vida. Este concepto se define por la adquisición duradera de conocimientos, conductas, destrezas o habilidades a través de la práctica, el estudio o la experiencia. Teoría del aprendizaje en el contexto educativo. El psicólogo educativo tiene métodos de diseño de ejecución e intervención en los procesos educativos, implementando test, entrevistas y observaciones, donde se determinan todos los factores involucrados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta disciplina se encarga de analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto educativo. Por décadas, las escuelas psicológicas han dado definiciones sobre el aprendizaje. Las más relevantes son las siguientes: un cambio relativamente permanente en las conductas como resultado de la experiencia, un cambio relativamente permanente en las asociaciones son representaciones mentales como resultado de la experiencia. Dichas definiciones son transformaciones a la experiencia que tiene cada persona o el cambio que se da después de uno o varios acontecimientos de cada sujeto. A continuación estaremos nombrando algunos de los exponentes del conductismo: John Watson, Skinner, Pavlov, Clark, Edward Turner. Estaremos viendo cuál es el rol del psicólogo educativo. La psicología educativa basa su corpus y sus técnicas en las diferentes teorías del aprendizaje, enunciadas sobre todo a comienzos y en la mitad del siglo XX, como la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky o la teoría de aprendizaje social de Bandura, entre otras. También estaremos hablando un poco de los aspectos a comparar según algunas teorías. Hablaremos de la teoría conductual. Principal, el rol de los factores ambientales en el aprendizaje antes que los factores innatos. La teoría conductiva nos dice que el docente promueve el aprendizaje significativo que adapta la enseñanza a la capacidad cognitiva del alumno. Además, tiene en cuenta las ideas de sus estudiantes y es enseñar a pensar y a aprender. Y la teoría humanista apoya el proceso de aprendizaje para que sea esta una comunicación asertiva. La teoría constructivista acompaña el proceso de aprendizaje porque se observa, mide, evalúa para promover la autonomía moral e intelectual. ¿Cómo puede ser el aprendizaje desde cada perspectiva? ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. Según la teoría conductual se tiene en cuenta el condicionamiento clásico, el conexionismo, el aprendizaje asociativo, el condicionamiento operativo y el aprendizaje social. En la teoría cognitiva se tiene en cuenta la adaptación e inteligencia, la asimilación, la acomodación, el equilibrio, el aprendizaje significativo
y la metacognitiva. En la teoría humanista se tienen elementos como el aprendizaje experiencial, la congruencia, consideración positiva e incondicional, la comprensión empática y el reflejo. Y en la teoría constructiva se tiene en cuenta el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje situado, el aprendizaje por medio de casos, aprendizaje automático y aprendizaje por descubrimiento. Teoría del aprendizaje según la perspectiva conductista. La teoría conductista fue fundada por John Watson. Esta define el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. El conductismo asume que el aprendizaje es esencial, pasivo y que tan solo responde a los estímulos del ambiente que lo rodea. El aprendiz empieza como una tabula rasa completamente vacía y se da forma a conductas a través del refuerzo positivo o negativo. Ambos tipos de refuerzo aumentan la probabilidad de que el comportamiento que los precede se repita de nuevo en un futuro. Si un comportamiento es seguido por una consecuencia positiva o reforzamiento, es más probable que se repita en el futuro, mientras que si es seguido por una consecuencia negativa o castigo, es menos probable que se repita en un futuro. Relación entre la percepción y el aprendizaje. La importancia de la percepción en el aprendizaje es de vital importancia para dar inicio al aprendizaje y para comprender y reconocer nuestro medio o contexto. Al ser un proceso relevante, la existencia de alguna alteración puede afectar significativamente el proceso cognitivo que permite aprender. Estaremos hablando del condicionamiento clásico. Este también llamado condicionamiento pavloviano, condicionamiento respondiente, modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociación, es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Pavlov. Una de las características más importantes de este aprendizaje es que implica respuestas automáticas o reflejos, no conductas voluntarias. El conocimiento clásico puede referirse en el hombre al aprendizaje de respuestas emocionales específicas. Vamos a dar un ejemplo: el miedo o incluso el desarrollo de fobias, en el que el sujeto asocia un estímulo neutro o un estímulo considerado temoroso. Aspecto relevante: continuidad, asociación de dos acontecimientos por el apareamiento repetido. Estímulo, suceso que activa la conducta. Respuesta, reacción observable ante un estímulo. Condicionamiento clásico, asociación de dos respuestas automáticas ante nuevos estímulos. Respondientes, respuestas ligeramente automáticas o involuntarias generadas por estímulos específicos. Condicionamiento operante. El condicionamiento operante es una teoría de aprendizaje propuesta por el psicólogo Skinner, que sostiene que el comportamiento de un organismo puede ser modificado mediante la manipulación de sus consecuencias. El condicionamiento operante es un comportamiento que se aprende a través de la asociación entre una acción y una consecuencia. Esta teoría se expuso a través del experimento de la caja de Skinner, donde introducía una rata que era expuesta a esfuerzos positivos y negativos. Si miramos la imagen, tenemos un ejemplo donde está un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Si damos algo agradable, entonces algo positivo, pero si lo quitamos sería un castigo negativo, quiere decir un refuerzo negativo. Teoría según la perspectiva cognitivista. La perspectiva cognitiva se centra en el estudio de los procesos cognitivos del individuo.
Esta aproximación teórica parte de considerar a los seres humanos como un producto de la evaluación de los seres vivos, pero también como producto de sus contextos medioambientales. Los cognitivistas dan a la mente y a los procesos mentales la importancia que el conductismo no le dio. Creían que la mente debía de ser estudiada para llegar a entender cómo aprendemos. Para ellos, el aprendizaje es el procesador de información, como un orientador. Esta perspectiva constituyó el conductismo como un paradigma principal en la década de los 60. Desde la perspectiva cognitiva, los procesos mentales como son el pensamiento, la memoria y la resolución de problemas deben ser estudiados. El conocimiento puede ser visto como un esquema o como una construcción mental simbólica. El aprendizaje de este modo se define como un cambio en los esquemas del aprendiz. Procesos cognitivos complejos. Decimos que estos son los procesos de pensamiento que implican analizar el proceso del aprendizaje, aplicar las ideas y pensar de manera crítica. Un proceso cognitivo complejo es aquel que se ha desarrollado a partir de los básicos. En este apartado se incluye el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Los principales procesos cognitivos se van desarrollando de manera ordenada durante las etapas de desarrollo del ser humano y que va a depender de las experiencias que se tenga para favorecer o retardar el complejo proceso llamado aprendizaje. Decimos que en este proceso elabora juicios y adecuaciones y aprende algunos de los tipos de pensamiento que podemos encontrar en el razonamiento inductivo, deductivo e hipotético y deductivo. Y por último estaremos hablando del constructivismo. El constructivismo indica que el aprendizaje no se obtiene de forma pasiva, sino de forma activa. Como consecuencia, el conocimiento es una construcción del ser humano como producto de su relación con el entorno, sus propias capacidades y esquemas previos. Esta es una teoría del aprendizaje o corriente pedagógica que tiene como principal actor al alumno. Tiene una visión del proceso de aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo, en el que el alumno construye por sí mismo su propio aprendizaje. En la teoría socioconstructivista, el psicólogo Vygotsky es el principal teórico de la socioconstructivista. Esta teoría se caracteriza por describir el aprendizaje como un proceso en donde la interacción social es clave para obtener el conocimiento. El proceso de socialización desempeña un papel clave al momento de aprender, al igual que la conexión con el conocimiento previo. Decimos que la teoría del aprendizaje significativo fue desarrollada por el psicólogo estadounidense David Ausubel. Esta teoría propone que el ser humano relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee y que el aprendizaje significativo se basa en obtener un aprendizaje de calidad y de comprensión de conceptos, contrarios al aprendizaje memorístico, que se basa en la memoria en conceptos sin la necesidad de comprenderlos. También se habla del aprendizaje cooperativo, que es el método pedagógico que promueve la enseñanza a través de una socialización de estudiantes, donde el procedimiento consiste en dividir la clase en grupos pequeños pero heterogéneos para que los alumnos trabajen entre sí de forma coordinada, resolviendo las tareas académicas. Con el aprendizaje cooperativo se logra aumentar la motivación por el aprendizaje en general y por las distintas tareas. Se fomenta actitudes de implicaciones y iniciativas, aumentando el grado de comprensión
de lo que se hace en la clase y por qué se hace. Profundiza y mejora el trabajo en equipo, así obteniendo unos mejores resultados. El conductismo, en este se puede decir que es una corriente considerada con la conducta humana, debe ser único objeto de estudio en la psicología. Sus planteamientos rechazan los fenómenos psicológicos por su objetividad y los reduce a los hechos fisiológicos. En esa misma línea, el aprendizaje conductista, lo más importante son los cambios observables en la conducta del sujeto y su acción en situaciones particulares. El conductismo afirma que en todo estímulo le sigue una respuesta basada en el ambiente en donde se encuentra el individuo. Por ende, el aprendizaje puede ser explicado a partir de eventos observables relacionados con la conducta y el ambiente en donde se produce el aprendizaje. Los estudiantes referentes a la teoría del conductista parten de la psicología experimental, siendo los teóricos relacionados por Ivan Pavlov, John Watson y Skinner. Y para concluir, se puede decir que el rol del psicólogo educativo adquiere una gran importancia y asimismo se convierte en una pieza indispensable para el desarrollo educativo. En esta labor es necesario que el profesional en psicología deba poseer algunos conocimientos y habilidades para un mejor desempeño. Entre esos conocimientos se encuentra el identificar cuál es el rol como psicólogo educativo, teniendo en cuenta que debe haber un mejor desarrollo de aprendizaje. Muchísimas gracias por la atención prestada.